¿Cuál es el origen mecánico de la escoliosis? Esa es la otra pregunta para que me lo escribas en el chat. Salgamos un poco del contexto tradicional, salgamos del contexto alopático. ¿Y cuál es el origen mecánico de la escoliosis si nos salimos un poco del contexto? A ver qué te parece, escríbelo en el chat. Y otra pregunta, ¿qué importancia realmente tiene la escoliosis en la postura, en el dolor? ¿Qué importancia tiene? ¿En qué medida tengo que tratar la escoliosis? Escribe todo esto en el chat. Partimos de la escoliosis idiopática. La escoliosis idiopática, todos sabemos que le ponemos inexplicable porque nadie sabe el origen, pero es realmente, vamos a hablar fundamentalmente de la escoliosis idiopática en este caso, ¿no? Esas escoliosis que no se sabe dónde empezaron, por lo menos para la medicina son inexplicables, pero realmente pueden dar problemas y eso es lo que tenemos que tratar. No se sabe la causa. Digamos que hay otras causas dentro de la escoliosis, sabemos, puede haber causas neurológicas, puede haber causas viscerales, incluso puede haber una causa, pero vamos a dejar las otras causas, vamos a hablar de las escoliosis moderadas y leves, entre leve y moderado, y que no se sabe la causa, que son la mayoría de las que tratamos. Después podemos hablar en otros seminarios, hablar de casos así más específicos. Ahora, ¿cómo explicamos la escoliosis? Este está desesperado, este realmente quiere saber la explicación, yo te la voy a contar. Por empezar, todos somos escolióticos. Lo sabías, ¿no? Que todos somos escolióticos. Bueno, todos somos escolióticos, todos estamos en torsión. Entonces, esto es lo primero para desmitificar la escoliosis. Si la torsión es la normalidad, todos somos asimétricos, entonces la escoliosis en sí no es un problema en sí mismo. Habrá que analizar y valorar qué tipo de escoliosis, la evolución, el origen, porque todos tenemos una escoliosis en potencia. Ya lo sabes, yo te conté que las cadenas miofaciales predominan de un lado unas y del otro lado otras. De las 6 cadenas, mitad y mitad predominan de cada lado. Entonces eso hace necesariamente que seamos asimétricos y que lo normal sea ser asimétrico. Si no fuéramos asimétricos es porque hay un problema, porque hay algo descompensado. Hasta ese punto llegamos. Entonces, la columna va a recibir tensiones asimétricas de estas cadenas miofaciales, por eso todos, en cuanto a movilidad de la columna, en cuanto a tensiones, somos escolióticos. Esto no significa que radiográficamente todos tengamos una escoliosis, ¿no?, estructurada, pero funcionalmente todos tenemos una escoliosis funcional. No existe nadie que no tenga una escoliosis funcional. Después hay que ver si esa escoliosis es fisiológica o no es fisiológica, si es más o menos importante. Cada cadena domina de un lado de la columna, como te dije. Entonces, a partir de ahí viene todo esto. O sea, ¿te acuerdas que la deflexión, cierre, inspiración dominan del lado derecho, extensión, apertura, expiración dominan del lado izquierdo? Entonces, todos somos asimétricos. La columna normal, de por sí, va a ser con una escoliosis funcional. Va a tener una inclinación lateral, inclinación para un lado y rotación para el lado contrario. Todos estamos en SR, por utilizar un término de osteopatía, o sea, inclinados en un sentido y rotados para el otro. Estamos así normalmente. Eso es lo normal. El sacro siempre está en torsión. No intentemos otra cosa porque está en torsión. El problema es si está bloqueado. Entonces, Yassin hablaba de esto, de que los músculos, él no habla de cadenas, pero habla de que los músculos dominan de manera asimétrica, y entonces los posturólogos que hablan del signo de la comadre, o sea, somos asimétricos. Entonces, la escoliosis es normal. Ahora, obviamente, una radiografía normal te muestra una columna recta, ¿no? Lógicamente, porque las tensiones no llegaron a deformar la columna, pero las tensiones están. De todas maneras, si la analizamos detalladamente, vamos a ver que hay pequeñas rotaciones y pequeñas desviaciones. En todas las personas vas a ver que en la columna hay pequeñas, milimétricas, desviaciones de las espinosas, de las transversas. Siempre vamos a ver las clavículas, si las analizamos bien, vamos a ver que tienen diferencias. Si analizamos, por ejemplo, la pelvis, vamos a ver que hay pelvis que están cerradas por abajo y otras están más abiertas por arriba, o al revés, otras están cerradas por arriba. Algunas tienen más separado un isquión que el otro, y eso es normal. Es normal si está dentro de la fisiología. Entonces, el cuerpo está en torsión.
Eso no se discute más. Observa a tus pacientes, todos van a tener una pierna, normalmente tienen que tener la pierna derecha más larga, el hombro derecho más bajo, la espina ilíaca anterosuperior izquierda más alta, la cabeza inclinada mejor a la izquierda y rotada a la derecha. Y esto es lo normal. Veo un poquito de líquido. Muy bien, muy rico. A ver si se alivia un poco la garganta. Entonces, la escoliosis propiamente dicha, sí, es la escoliosis estructurada. Es, digamos, cuando esa torsión y esa inclinación se reflejan en las radiografías. Entonces, vamos a observar una deformidad, podemos observar el signo de Adams, cuando la persona se inclina hacia adelante, la jorobita, la gibosidad. Entonces, la escoliosis estructurada se ve. Evidentemente, está dentro de lo que acepta la alopatía. Se puede objetivar. Esa ya es una escoliosis propiamente dicha. Hay una deformidad. Que no discute nadie, que existe. Aquí vemos una escoliosis de más de 40 grados. Sí, hay una deformidad. Ahora, ¿te parece que es como para tirarse de cabeza para tratar de enderezar esta escoliosis? ¿Es importante realmente la escoliosis? ¿En qué puede afectar esa escoliosis? Esa es la que te mostré antes, que es una escoliosis entre moderada y grave. ¿En qué puede afectar? Primero, ¿es causa de dolor? ¿Afecta alguna función respiratoria, alguna función digestiva? Eso es lo que hay que preguntarse. ¿Puede evolucionar esa deformidad? O sea, la persona es un niño que todavía puede evolucionar mucho. Bueno, esto es lo que nos tenemos que preguntar para saber si esa escoliosis es importante. Pero en principio, no sería un problema en sí mismo la escoliosis. ¿Es importante esta escoliosis? Sí, bueno, no es una escoliosis pequeña, obviamente, no es una escoliosis leve, pero ¿es tan importante como para hacer esto? Como para fijar toda la columna, para ponerla recta por la fuerza. ¿Es tan importante esa escoliosis? O sea, ¿qué es peor? Yo tengo y he tenido muchos pacientes realmente con una vida arruinada por esto. Entonces, ¿por qué esa obsesión por enderezar? Es lo que nos preguntamos. Digamos que para el concepto alopático, el contexto alopático, solo existe lo objetivable, si no, no existe. Radiografía, deformación, no se ve más allá. La escoliosis solo nos está indicando que hay cadenas que dominan sobre otras. Y nada más. En principio que hay una retracción de determinadas cadenas con respecto a otras y por eso se generó la escoliosis. Desde el modelo global y causal no nos centramos en la consecuencia que es la escoliosis. La tenemos en cuenta, pero tenemos que ir un poco más allá, analizar el cuerpo desde el origen, desde dónde se pudo haber originado esa escoliosis.